Hablemos acerca del marco legal en el ámbito laboral y la relevancia psicológica de los derechos laborales. Para efectos de este trabajo, luego de una detenida lectura y un análisis de material laboral en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General del Servicio Profesional Docente actualmente abrogada, el artículo 3 constitucional y el apartado B del artículo 123 constitucional, me he apoyado en la teoría de las necesidades de Maslow para brindar el siguiente análisis. Hablemos primeramente acerca de las necesidades fisiológicas. Son aquellas que incluyen las necesidades vitales para la supervivencia y son de orden biológico. Prácticamente los procesos biológicos más fundamentales, aquellos que te hacen sentir vivo y seguir vivo. A manera de ejemplo, vamos a citar el artículo 33 de la Ley Federal de Trabajo, el cual habla de la nula renuncia a los salarios vengados, y es el no poder renunciar al salario. Como otro ejemplo, podemos mencionar dentro del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el párrafo 12, fracción cuarta, que dice que la educación debe de ser gratuita. Las necesidades de seguridad se orientan a la seguridad personal, al orden, la estabilidad y la protección. Básicamente son las condiciones de vida que te permiten desarrollar proyectos a mediano y largo plazo. En cuanto a este apartado, diremos que todos los derechos cubren la necesidad de seguridad. Según Maslow, las necesidades de afiliación son aquellas cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y sentir que hay vínculos afectivos entre ellos u otras personas. A manera de ejemplo, podemos mencionar el título octavo de la Ley Federal del Trabajo, que habla de las huelgas, las causas y los procedimientos de las mismas, que es la pertenencia a un sindicato. Asimismo, podemos mencionar el párrafo sexto del artículo 3 constitucional, donde se habla del reconocimiento a docentes de la transformación social, lo que es la pertenencia al magisterio. Hablando acerca de las necesidades de reconocimiento, podemos mencionar que son aquellas necesidades que favorecen el fortalecimiento de la autoestima, el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular y el respeto hacia los demás. Ejemplo de esto sería el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, donde se habla del aguinaldo. Perfecto ejemplo del reconocimiento del compromiso. De igual manera, podemos hacer mención de la fracción octava del apartado B del artículo 123 constitucional, donde se habla de la promoción, o sea, el reconocimiento, el compromiso y las habilidades de los empleados. Por último, y a manera personal las más importantes, tenemos las necesidades de autorrealización, en el cual hablamos acerca de el desarrollo espiritual, la moral, la búsqueda de la misión de la vida. Y como ejemplo de esta podemos mencionar el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, donde se habla del derecho al nombre de propiedad e explotación de las invenciones. Por otro lado, en la fracción quinta del artículo 123 constitucional tenemos la igualdad en salarios, una trascendencia en la lucha y los triunfos logrados en la implementación de la igualdad social. Ahora, hablemos acerca del efecto psicológico del incumplimiento de esos derechos laborales. Visto desde un enfoque terapéutico, cuando el derecho no se cumple, es violentado o simplemente ignorado, esto va a causar un efecto adverso en la psique de la persona víctima de dicho atropello. O sea, que el trabajador o el colectivo de trabajadores sentirá diversas emociones negativas, como pueden ser la frustración, el enojo, la tristeza, etc. Estas emociones eventualmente se convertirán en pensamientos que a la larga será la motivación o el comportamiento del trabajador. Ejemplo de esto es la actual situación que el magisterio está viviendo, en la cual están protestando junto con su sindicato ante una reforma a la iniciativa de la ley del ISSSTE. Es un excelente momento para poder hablar acerca de la diferencia entre la equidad y la igualdad, ya que sí es cierto que aunque todos están luchando por un bien común que va a beneficiar a todos, la realidad es que no están tomando en cuenta las particularidades de cada uno de los trabajadores. Y esto ha llevado a conflictos internos, dado que existen muchos maestros que tienen diferente carga laboral y no todos pueden cubrir lo mismo y cada uno tiene diferentes necesidades. Hablemos ahora acerca de la ignorancia o la indiferencia entre los derechos laborales. Desde un enfoque terapéutico, la ignorancia, así como la indiferencia, son actos que tarde o temprano llevan al desinterés. Este comportamiento que vemos muchas veces en las relaciones humanas llega a extrapolarse hacia el ámbito laboral. Es así como llegamos a tener momentos en los que un empleado, por más que se esfuerza, por más que quiere salir adelante, por más que quiere destacar, cuando es ignorado, cuando sus derechos son violentados, cuando ve que otros tienen mayores privilegios que lo que él hace, llega a un punto donde simplemente hay desinterés. Evidentemente, en el mundo laboral, así como en las relaciones, puede ser que la persona se quede dentro de la empresa por diferentes causas, ya sea porque no hay oferta laboral, porque ha invertido muchos años en esa empresa o simplemente porque tiene creencias limitantes. La realidad es que mientras más tiempo pase en esa empresa o en esa relación, el interés mermará cada vez más.
Algo similar me ocurre a mí en la cuestión educativa, ya que siendo docente de inglés existe una gran diferencia entre lo que la federación quiere que yo enseñe y lo que yo realmente puedo enseñar. La enseñanza del inglés con calidad requiere de ciertas habilidades que, debido a la carga administrativa, las solicitudes de los directivos, los planes que vienen desde la federación, los acuerdos entre consejos técnicos y todo lo que se carga el maestro, deja muy poco espacio para realmente ofrecer lo que uno tiene que dar, lo que evidentemente lleva a que uno deje de intentar. A manera de conclusión podemos decir que los derechos y las obligaciones existen más allá que un mero capricho, un mero pensamiento. Son literalmente ideologías, creencias por las cuales las personas están dispuestas a dar su vida. No obstante, y a pesar de todo esto, la realidad es que hoy en día la ley no se aplica de manera equitativa en nuestro entorno. La ley se aplicara de manera eficiente entre todos y realmente todos fuéramos un poco más conscientes de cuidarnos entre todos. Si el proveedor con el cliente con el proveedor, el patrón con el trabajador con el patrón, entonces realmente sería una sociedad completamente diferente a la que estuviéramos viendo el día de hoy. Pero como esto es imposible, la realidad es que al día de hoy, la ley del trabajo o cualquier otra ley cuestión laboral no es 100% funcional para la parte social. Y es que si nos preguntan qué es lo que le hace falta tomar en cuenta a la ley o a las leyes en cuanto a los derechos de los trabajadores, es simplemente darnos cuenta de que hablamos de seres humanos y que por ende es una ley escrita por hombres. Quiere decir que al final de cuentas esta ley siempre se va a balancear hacia la persona que tenga más recursos, que tenga más conexiones, que tenga más conocidos, que tenga más conocimiento, que tenga más disponibilidad, que sea más aferrado. Siempre habrá una discrepancia.